Muy bien, Colosenses capítulo 2 y la semana pasada llegamos hasta el versículo 13 y hemos estado viendo cómo esta carta de Pablo a los colosenses era una carta a través de la cual Pablo estaba básicamente haciendo una comparación entre lo que Jesucristo era o lo que Jesucristo es, porque Jesucristo es, y las diferentes corrientes filosóficas, religiones y todo tipo ¿cómo se les llama? Tradiciones, sí, que tenían los creyentes de aquel tiempo, que de alguna manera a veces se ponían en contra, las ponían en contra de Jesucristo. Y muchos maestros, a veces quizás bien intencionados, pero de alguna manera equivocados porque no tenían la instrucción de los apóstoles, no tenían la instrucción de Cristo, estaban tratando de agregarle a Cristo algo que la gente necesitaba para poder en realidad ser salva. Sí, hay religiones aún, hay ciertos grupos todavía que cuando se habla de la salvación, se habla de que sí, se es salvo por medio de la fe en Cristo, pero aparte de tener fe en Cristo se tiene que hacer tal o cual cosa. Algunos grupos, inclusive cristianos, que tienen mucha de su doctrina basada en la Biblia y que la mayor parte de su doctrina, de hecho, es buena doctrina, es sana doctrina, tratan de enseñar, por ejemplo, que se tiene que creer en Cristo, sí, pero también se tiene que ser bautizado para poder ser salvo. Cosa que las Escrituras nos enseñan claramente que no es cierto. Cosas que las Escrituras no nos dice que sea necesario ser bautizado para ser salvos. Es necesario creer en Cristo para ser salvo. Creer en Él solamente, en la obra que Él hizo en la cruz, y así somos salvos, ¿verdad? Creemos en el Señor Jesucristo y recibimos la salvación. Los judíos decían a los nuevos cristianos que ellos tenían que creer en Jesucristo, sí, pero que también tenían que circuncidarse o tenían que apegarse a ciertas leyes dietéticas o ciertas leyes ceremoniales que tenían que seguir para en realidad poder ser aceptados por Dios. Ahora, tenemos otras corrientes filosóficas y religiosas que de hecho niegan la humanidad de Jesucristo y nos dicen que Jesucristo no fue un ser humano, que fue un ángel, ¿sí? Fue el ángel Miguel, el arcángel Miguel, y que el arcángel Miguel era quien era Jesucristo y nada más vino en forma de espíritu o de ángel a representar a Dios, pero no era Dios y mucho menos era hombre, ¿verdad? Porque no podía ser alguien perfecto, hombre, porque la carne es mala, el espíritu bueno, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas estaba tratando Pablo de combatir en contra de ellas. Sí, porque así como hoy tenemos todo ese tipo de filosofías y enseñanzas, entonces también existían. Y estaban tratando de negar ya sea la deidad o la humanidad de Cristo. Estaban tratando de negar que en Jesucristo, la fe en Jesucristo era suficiente para ser salvo y que se tenía que agregar algo más para en realidad poder ser perdonado de sus pecados. La semana pasada, ¿verdad? Llegamos hasta el versículo 13 y si usted lee ahí en su Biblia en Colosenses 2 en el versículo 13 y les recuerdo, para los que nos están visitando, yo estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, que va a cambiar un poco de lo que usted está leyendo, pero es lo mismo básicamente. Pero en el versículo 13 dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora, sigue diciendo Pablo ahí, Dios les ha dado vida juntamente con Él. Cuando habla de Él, está hablando de Jesucristo. En otras palabras, ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones. Ustedes estaban muertos en su naturaleza pecaminosa. Ustedes tenían esa naturaleza de hombre que estaba llena de pecado. Tenían esa naturaleza de hombre que era contraria a la naturaleza de Dios. Y en Cristo, Dios les dio vida juntamente con Él. Eso fue lo que nos enseñó acerca del bautismo, ¿verdad? De cómo en el bautismo entramos en el sepulcro, por así decirlo. Cuando salimos de las aguas, salimos a nueva vida. No porque el bautismo tenga ese efecto en nosotros, porque el agua en realidad no nos limpia de la maldad, no nos limpia de la contaminación de la carne, sino porque después de haber creído en Jesús, tenemos esa nueva naturaleza que nos es dada y con el bautismo estamos simplemente señalando al resto del mundo, a los que nos están viendo, que eso ya ha sucedido en nosotros. Entonces le sigue diciendo ahí, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, noten, y les ha perdonado todos sus pecados. Y ahí fue donde terminamos la semana pasada, ¿verdad? Y vimos que podemos estar llenos de gozo, podemos estar llenos de confianza en cuanto a nuestra posición delante de Dios, porque si Cristo es quien dijo ser, y si Cristo es lo que la Biblia nos dice que es, entonces en Él, por su muerte y su resurrección, todos
todos, absolutamente todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Sí? Y algunos de nosotros tenemos o hemos tenido muchos pecados. Algunos de nosotros hemos tenido pecados horrendos. Algunos, porque quizás algunos no, pero algunos de nosotros seguimos pecando, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos pecado esta semana pasada? ¿Hay alguien que pueda levantar su mano? No, ya sabía, nomás que pregunté para ver qué hacían. ¿No? ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Si nuestro cuerpo no se salvó cuando se salvó nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces seguimos pecando en pensamiento, en palabra, a veces en hecho, inclusive a veces, y a veces de maneras muy, muy, muy graves delante de Dios. Pero en Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Eso no nos da licencia para pecar, como vamos a ver más adelante, pero sí nos da la confianza de que si vamos a Él para pedir perdón por nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados. Amén. Y cuando nos sabemos perdonados de nuestros pecados, cuando sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, entonces tenemos una gran confianza y un gran gozo en nuestro corazón de saber que hemos sido perdonados por Dios y de que ahora tenemos el cielo abierto delante de nosotros. Ahora, en los papelitos que algunos de ustedes recibieron tienen el Salmo 32, versículos 1 y 2, en donde el salmista dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda, ¿qué? Absuelta. Su maldad queda absuelta. Ya no hay acusación sobre ella. En el versículo 2 dice: dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de piedad. Imagínense ustedes, Dios ya no nos acusa de impiedad. Dios ya no tiene nada contra nosotros. Nuestra maldad ha sido absuelta delante de Dios por la obra de Cristo. ¿Qué tan dichosos podemos estar? Podemos estar sumamente dichosos, ¿no es cierto? Porque sabemos que esta vida va a terminar, pero sabemos que sigue una vida eterna. Y dependiendo de si nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo o no, va a determinar en dónde vamos a pasar esa vida eterna. Y si comparamos los 70 u 80 o 90 años que vayamos a vivir aquí en la tierra con una eternidad, ¿qué creen ustedes por cuál de las dos vidas creen ustedes que debemos de preocuparnos más? Yo creo que por la eterna, ¿verdad? Y si tenemos perdón de pecados, entonces estamos llenos de gozo, llenos de dicha, porque eso está asegurado. Algunos de ustedes recibieron el Salmo 103, los versículos 11 y 12, en donde se nos dice: tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Noten lo que está diciendo aquí el salmista. ¿Sí? Me encanta el versículo 12 en donde dice: tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Póngase usted a pensar en un mapamundo, ¿sí? Y póngase a pensar en los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Si usted comienza en el polo norte hacia el sur, tarde o temprano se va a encontrar con el polo sur y va a empezar a subir hacia el norte. Y luego va a llegar al polo norte y va a encontrarse con el polo norte y va a empezar hacia el sur, ¿verdad? Entonces constantemente está pasando tanto por el norte como por el sur. Pero si usted va de oriente a poniente o de oeste a este, puede caminar eternamente y los dos nunca se encuentran. Los dos nunca se encuentran. Y así es lo que Dios hace con nuestros pecados, los olvida. Nunca, por más que caminemos, por más que le demos vuelta, por más que Dios le dé vuelta, nunca los vuelve a ver, nunca los vuelve a sacar cuando estamos en Cristo. Y esa es una gran dicha que debemos tener en nuestro corazón. Es una gran confianza que debemos tener en nuestro corazón porque nuestro Dios se olvida de nuestras rebeliones. Otros de ustedes recibieron el Salmo 130, los versículos 3 y 4. Y ahí dice el salmista: Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Si Él se fijara en los pecados que cometimos ayer, ¿alguno de nosotros podríamos sostenernos en la presencia de Dios? ¿Podríamos estar como libres de culpa ante la presencia de Dios? Por nuestras propias obras no, por nosotros mismos no, pero en Cristo sí. Mire el versículo 4, pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. O sea, en ti hallamos perdón. ¿Qué verdades tan gloriosas las que se nos están presentando aquí? Sí, que en Dios podemos encontrar perdón, que en Dios podemos encontrar la gracia para el oportuno socorro, que podemos ir a Él, no le hace que hayamos fallado
y darnos cuenta de que Él es fiel aun cuando nosotros nos falta la fe. Aun cuando nosotros hemos sido infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Es una de sus características, la fidelidad. ¿Sí? El profeta Miqueas nos dice en Miqueas 7, versículos 18, 19, y algunos de ustedes recibieron este pasaje. Y dice, ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas ¿en qué? En la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Y luego escuchen esto, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo, ¿qué? Todos nuestros pecados. ¿Se fijan lo que hace el Señor? Cuando nosotros vamos a confesarnos con Él, cuando nosotros vamos y somos honestos con Él, cuando nosotros vamos con un corazón contrito y humillado a decirle, Señor, pequé de nuevo. Señor, intenté ser perfecto, intenté darle buena cara al asunto, intenté honrarte, intenté hacer lo bueno, estoy tratando de vivir como una persona buena delante de todo el mundo, pero Señor, te fallé. ¿Saben qué hace el Señor cuando vamos así con un corazón contrito y humillado a confesarle nuestros pecados? Él nos perdona nuestros pecados y sepulta nuestras iniquidades y arroja al mar profundo todos nuestros pecados. ¿Se fijan? Yo creo que los cristianos debemos ser de toda la gente del mundo, de todas las personas que hay en el mundo, los más gozosos, porque sabemos que hemos sido perdonados por Dios. Sabemos que tenemos su perdón y sabemos que por ese perdón tenemos vida eterna. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en realidad? Digo, sabemos que murió en la cruz, sabemos que fue azotado, sabemos que derramó su sangre, todo eso lo sabemos y estamos completamente, tenemos fe completamente en que eso nos ha salvado. Pero ¿qué fue? ¿Qué significa eso? Si lo pudiéramos ver desde un punto de vista más claro, ¿qué significa eso? Bueno, ahí en Colosenses, en el capítulo 2 de nuevo, pero en el versículo 14, se nos explica qué fue exactamente lo que logró el sacrificio de Cristo en la cruz. Noten ahí, Colosenses 2:14 dice, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. En otras palabras, esa acta de decretos era contraria a nosotros, era un enemigo hacia nosotros, era desfavorable a nosotros, ¿sí? Y dice que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. El acta de la que está hablando aquí en términos legales es una formulación de cargos o lista de nuestros crímenes, ¿sí? Contra Dios o nuestra deuda moral delante de Dios. Una deuda que a propósito ninguna persona imperfecta puede pagar. ¿Me escuchó? Una deuda que ninguna persona imperfecta puede pagar. Otra pregunta, ¿cuántas personas perfectas tenemos aquí? En otras palabras, esa deuda que teníamos con Dios, nadie de nosotros la hubiera podido pagar. Nadie de nosotros la hubiéramos podido pagar. Es un acta de ley que condena a toda persona nacida de mujer. ¿Cuántos de los que estamos aquí nacimos de una mujer? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos condenados por eso? Estábamos condenados por esa acta de ley, por ese decreto de ley. Absolutamente todos, ¿sí? ¿Y saben qué? Mientras la persona permanece en su estado natural, esa acta de ley sigue vigente. Es como que toda persona en el mundo, en contra de toda persona en el mundo, hay una orden de aprehensión, ¿sí? De parte de Dios. Y Satanás está obrando como el procurador. Y él está encargado de tomar a todos aquellos que tienen esa acta abierta en contra de ellos y en donde los vea, tomarlos prisioneros y encerrarlos. Eso es lo que cada persona cuando nace a este mundo, ¿sí? En ese estado natural, si llega a la edad en la cual tiene la habilidad para razonar y conocer y darse cuenta de que es pecado, en ese estado natural permanece bajo esa acta de ley condenado para toda la eternidad. Pero el Señor anuló esa acta de decretos. ¿Sabe lo que quiere decir que lo anuló? Quiere decir la quitó de en medio.
Quiere decir, le puso una crucesota así, que le quita toda validez. Y cualquiera que quiera traer esa acta delante de Dios para acusarnos, cualquiera que quiera traer esa acta delante de Dios para decirle lo malo que somos, lo pecador que somos, lo único que presenta es una hoja en blanco. Es como que antes de Cristo tenía una hoja así llena de acusaciones en contra de mí. Llena de acusaciones que eran verdad en contra de mí. Que era cierto en lo que se me acusaba. Pero ahora cuando estoy en Cristo, cuando Satanás quiere venir como el procurador a acusarme delante de Dios, esto es lo que ve. Completamente blanco. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me ha lavado de mi pecado. Porque la sangre de Cristo lo ha lavado a usted de su pecado. ¿Y saben qué? Satanás sigue tratando de acusarnos. Sigue tratando de acusarnos, pero nuestra acta, la formulación de cargos, esa acta de ley que nos condenaba, ¿sí?, en nuestro estado natural, ahora en Cristo está en blanco. Porque aquel que no conoció pecado, nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses, por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado. Para que nosotros ahora podamos ser hechos, ¿qué? La justicia de Dios en él. ¿Se fijan ustedes la obra tan maravillosa que el Señor ha hecho? ¿Sí? Entonces, Él anuló por medio de su propio cuerpo, por medio de su muerte, esa acta de pecados, esa acta de ley que estaba en contra de nosotros. Y noten también lo que hizo en el versículo 15 de Colosenses 2. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¿Se fijan ustedes? Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Sí, Satanás, porque lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, Satanás no es un ser omnisciente. ¿Okay? Lo que quiere decir que Satanás no lo sabe todo. Satanás no es como Dios. ¿Sí? Él no sabe lo que está en nuestra mente, Él no conoce el futuro, él no sabe los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. El único plan que Él sabe que Dios tiene para nosotros es que nos va a salvar por medio de Cristo. Y lo sabe ahora porque Él vio lo que la muerte de Jesucristo en la cruz logró para la humanidad. Pero Satanás, cuando él finalmente vio a Jesucristo clavado en la cruz y cuando lo vio que expiró, Satanás, me lo imagino yo, empezó ahora sí, son míos. Aquel que creían que los iba a salvar está muerto y ya no puede hacer absolutamente nada por ustedes. Pero él no sabía que 3 días después Jesucristo iba a resucitar de los muertos. Iba a tomar su vida de nuevo e iba a salir triunfante de dentro del sepulcro. Y millones de personas iban a creer en su nombre por el testimonio de sus apóstoles e iban a ser salvos en él. Y Satanás ya no iba a tener absolutamente nada que decir de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo desarmó a Satanás, desarmó a esos poderes, desarmó a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Y aquello que Satanás creía que iba a ser la derrota de Dios y de su plan, fue la victoria más grande que Dios podía obtener. Porque a través del derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo, pudo redimirnos a todos y cada uno de nosotros. Y ahora, en contra de lo que Satanás quiera, todos nosotros vamos a estar en el cielo con el Señor para toda la eternidad. ¿Sí? Satanás constantemente quiere estar acusando a los hombres y más cuando son cristianos, constantemente quiere estar teniendo algo sobre ellos. ¿Sí? Constantemente quiere tener algo con que chantajearlos, constantemente quiere chantajear tanto a hombres como mujeres y presenta sus acusaciones para controlarnos. ¿Sí? Y a veces usa a otras personas. Oh, así es que tú eres cristiano. ¿Y por qué entonces hablas de esta manera? ¿Y por qué entonces te vistes de aquella manera? ¿Y por qué entonces no haces esta cosa? ¿Y por qué entonces sigues haciendo aquello? Tú eres cristiano y todas esas son acusaciones de Satanás. ¿Sí? Que nos hace a través de otras personas para que dudemos de si somos salvos o no.
Y a veces hasta parece que lee nuestra mente, ¿no es cierto? Y sentimos como que algo nos dice, con lo que acabas de pensar ahorita, ¿en realidad crees que eres cristiano? Con ese pensamiento que te pasó por la mente ahorita, ¿crees que Dios en realidad te va a aceptar? Después de haber andado con los amigotes con los que andabas el viernes en la noche y de hacer todo lo que... ¿En realidad crees que Dios te va a aceptar si vas y le pides permiso? Después de lo que le dijiste a tu esposa, después de lo que le dijiste a tu esposo, después de lo que les dijiste a tus hijos, ¿crees en realidad? Y constantemente está ataque y ataque y ataque y ataque. Es como dice mi mamá, es como un cuchillito de palo, ¿verdad? Da y da y da y da. Y no corta porque no puede hacernos nada, pero cómo duele a veces, ¿verdad? Y saben que lo sigue haciendo. Diariamente nos está tratando de acusar delante de Dios. Realmente está usando personas que nos están recordando de por qué no podemos ser cristianos. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10, nos habla acerca de lo que va a pasar en el final de los tiempos. Dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Noten lo que dice, ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba ¿a quién? A nuestros hermanos delante de Dios. Va a llegar el momento en el que Satanás va a ser echado del cielo. Pero ahorita está constantemente acusando a los creyentes delante de Dios. ¿Y sabe qué? Los está acusando de crímenes verdaderos en contra de Dios. Cuando Satanás nos acusa de pecar contra Dios, ¿está echando mentiras? No, está diciendo la mera verdad. ¿Sí? Pero Dios no le hace caso. ¿Por qué? Porque no nos ve en nuestro estado natural, sino que nos ve en Cristo. Pero va a llegar el día en el que va a ser echado. ¿Sí? Y porque el Señor pagó ya por nuestros pecados, Satanás no puede hacer que nada se nos pegue. Somos cristianos de teflón. ¿Sí? Satanás puede aventarnos con todo lo que quiera y puede pegarnos en el puro centro como si fuéramos sartenes, pero ¿saben qué va a pegar en el centro y sabe qué va a pasar con esa acusación? Se va a resbalar y va a caer al vacío. Porque la sangre de Cristo nos ha cubierto de teflón. Qué curada, ¿verdad? Nada de lo que Satanás diga de nosotros se nos puede pegar, nada de sus acusaciones se nos pueden pegar. Dios no las recibe cuando estamos en Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo ya pagó por ellas. Cuando Él estaba en la cruz, antes de entregar el Espíritu, dijo una palabra en arameo que es totalestai en griego. Totalestai. Y totalestai, traducido al español, es consumado es. Y lo que totalestai quiere decir literalmente es saldo pagado. ¿Cuántos de ustedes están pagando hipotecas ahorita? Cuando den su último abono, alguien va a tomar un sello y le va a poner ahí, ¡pam! Todo pagado. Ya no va a deber nada. Ya no va a haber por qué pagar más, ya no va a haber por qué dar más abonos, todo va a quedar pagado. Cuando Jesús murió en la cruz dijo, total está. Todo ha quedado pagado. No le debemos hacer, o no debemos hacer, o no tenemos que hacer nada más nosotros. Él lo pagó todo. Entonces ahora, porque Cristo ya ha hecho todo esto por nosotros como cristianos, entonces tenemos que cuidarnos de que nadie venga y nos diga que, ok, está bien, ya creíste, pero ahora tienes que agregarle esto. Ahora tienes que dejar de hacer aquello. Ahora, porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. Miren lo que Pablo le sigue diciendo ahí en el versículo 16 de Colosenses 2. Entonces, porque el Señor ya hizo todo esto, porque el Señor ya pagó toda la deuda. Entonces, versículo 16 dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, de luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es ¿quién? Cristo. Okay, entonces, porque Cristo ya lo hizo todo, porque Cristo ya lo pagó todo. Entonces, que nadie venga y les diga,
¿Por qué estás comiendo eso? ¿Por qué estás bebiendo aquello? ¿Por qué no celebras este día? ¿Por qué no vas a la iglesia los sábados? ¿Por qué no respetas las lunas nuevas? ¿Por qué no le respetas el día de reposo? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque nada de eso, no se tiene que hacer nada de eso para ser salvo, se tiene que creer en Cristo, porque todo eso nos dice claramente en el versículo 17, es una sombra de lo que está por venir, pero lo real y lo verdadero es, ¿quién? Una vez más, es Cristo. Entonces el punto está muy claro aquí, los días especiales, los días de fiesta, las lunas nuevas, las comidas, ¿sí?, que eran guardados bajo la ley de Moisés, ya no son obligatorios en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, para el pueblo de Dios. Sin embargo, hay mucha gente que nos juzga, ¿verdad? Ay, ustedes trabajan los sábados, van a la iglesia el domingo, el día de adoración debe ser el día sábado y no pueden o deben hacer nada desde que el sol se pone el viernes en la tarde hasta que el sol se pone el sábado en la tarde, y si hacen cualquier cosa excepto ir a la iglesia, entonces están quebrantando la ley de Dios. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo ¿qué? La gracia de Dios. Sí, nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Sí, entonces, todas estas cosas que se guardaban bajo la ley de Moisés ya no son obligatorios en el nuevo pacto para el pueblo de Dios. La sombra ya ha pasado, la realidad ha llegado. Así que para el cristiano, todas las comidas son puros y todos los días le pertenecen a Dios. ¿Sí? Así es que disfrute de su torta de jamón. Cómase sus tacos de moronga. ¿Sí? Vaya a la iglesia el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, adore a Dios, porque todos los días debemos estar adorando a Dios, ¿no es cierto? Había un canto que cantábamos en la iglesia que yo iba allá en Mexicali que decía, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. ¿Quién se acuerda? Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo y Él me da la dicha de vivir en Él. ¿Se fijan? Todos los días son días de adoración. No es el sábado, no es el domingo, no es el martes, no es el jueves, no es el viernes. Todos los días debe haber un canto nuevo para nuestro Dios. No hay un día en el que no debe haber un canto nuevo. Entonces todo eso era simplemente sombra de lo que ahora es realidad, que es Cristo, porque en Él, sí, Él es lo real, Él es lo verdadero. Y luego al comer, me acuerdo cuando yo era chavalito, yo no crecí en una iglesia católica, en una casa católica romana. Sí, yo crecí en un hogar cristiano. Y me acuerdo cuando llegaban las Semanas Santas, sí, y me acuerdo que yo me iba al parque y andaba comiendo, mi jefa nos daba sándwiches de Bolonia o tortas y me iba al parque con mi pollo, con mi torta de carne asada y mi mamá no la cortaba, ponía todo el filete así. Y me acuerdo que mis amigos me decían cuando era la cuaresma, me decían, ¿estás comiendo carne? Y yo como nunca había escuchado nada de la religión católica, pues sí. ¿Qué no sabes que no se debe de comer carne? ¿Qué no sabes que si comes carne te vas a ir al infierno? Porque es la Semana Santa, es la cuaresma, es esto, es aquello. Y pues yo como había crecido en una casa cristiana, yo decía, ok, pero me voy a ir bien contento porque me comí mi torta, me comí mi torta de carne asada, ¿verdad? Y cállense cuando les decía que no había sido bautizado como niño. Uy, entonces no eres nadie, no tienes ni nombre, ni siquiera te vas a ir al limbo, ¿cómo se llama? Al purgatorio si te mueres, y yo ni en cuenta. Sí. No, nosotros en mi casa comemos puros nopales en la cuaresma, ¿verdad? Y luego cuando fui creciendo y me fui dando cuenta de sí, no comen carne, pero echan unas palabrotas durante la cuaresma. Y el Viernes Santo sí, no comen carne, pero se ponen unas en San Felipe, ¿verdad? Me han contado, yo nunca fui.
¿De qué sirve todas esas cosas? ¿De qué sirve todo ese sacrificio? ¿De qué sirve el no comer carne? ¿De qué sirve el guardar ciertos días? ¿De qué sirve el vestirse de cierta manera? ¿De qué sirve el cortarse el pelo de cierta manera? ¿De qué sirve andar para arriba y para abajo en bicicletas de 10 velocidades hablando de un evangelio que ni siquiera es el evangelio de Jesucristo? ¿De qué sirve andar tocando puertas todos los sábados? Todo eso no significa absolutamente nada delante de Dios. Lo que en realidad hace que nosotros seamos aceptos a Dios es lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sí? Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, los versículos 45, hablando de comidas y todo eso. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Pues la palabra de Dios y por la oración es ¿qué? Santificado. ¿Ok? Entonces, la cuaresma, ok, aviéntese su capirotada, pero sabe que no deje de comer carne. No deje de comer lo que le gusta, porque alguien dijo que si lo comía no iba a estar bien con Dios. ¿Sí? Los cristianos somos libres en Cristo. Ahora, pongan atención a esto, ¿ok? Los cristianos somos libres para mantener una dieta kosher, o sea, una dieta de cosas limpias, o de observar el día de reposo si así nos place. ¿Sí? Nada tiene de malo que yo vaya a la iglesia el sábado. Nada tiene de malo que yo no coma hot dogs que no estén hechos con Hebrew Nationals, ¿verdad? Y de ninguna otra clase. Nada tiene de malo, ¿ok? Que yo no coma carne de puerco, si eso es lo que a mí me place, si eso es lo que yo quiero hacer. Pero no tengo ninguna razón de imponerle esa misma dieta, de imponerle esas mismas costumbres, de imponerle esas mismas tradiciones y leyes a ninguno de ustedes. ¿Sí? No tengo el derecho de hacerlo. No debo hacerlo porque así como ustedes son libres de no seguir mi dieta, yo soy libre de comer lo que a mí me dé la gana. ¿Sí? Entonces no podemos hacer eso. No podemos pensar tampoco que el tener una dieta de ese tipo o guardar el día de reposo nos va a acercar más a Dios. Porque no se trata del día ni se trata de lo que comemos, se trata del corazón. De si nuestro corazón en realidad está cerca de ellos. Pero ¿saben qué? No debemos tampoco juzgar a nuestro hermano que no guarda esas leyes. A lo mejor mi hermano por causa de trabajo no puede venir a la iglesia el domingo, pero viene el martes. Gloria a Dios. A lo mejor mi hermano no puede venir el martes, pero viene el miércoles. Gloria a Dios. A lo mejor no puede venir ni el martes ni el miércoles, viene de vez en cuando. Gloria a Dios. El venir a la iglesia no lo va a hacer más acepto a Dios. El venir a la iglesia lo único que nos va a ayudar es a tener comunión todos juntos, a cantarle a Dios todos juntos, a disfrutar de la presencia de Dios todos juntos y entablar relaciones personales duraderas y fuertes en la cual nos vamos a poder ayudar los unos a los otros, vamos a poder levantarnos los unos a los otros cuando caigamos, ayudarnos cuando estemos débiles, cuando estemos enfermos. Les he contado la historia de cuando nacieron mis hijos, cuando mi esposa se enfermó y cómo el grupo de compañerismo al que asistíamos nos llevó comidas, nos llevaba para arriba y para abajo, nos prestó un mobile home para que ella estuviera ahí. Yo tengo películas del nacimiento de mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque hubo hermanas que estuvieron ahí con mi esposa mientras yo estaba por acá ayudándole, ¿verdad? Agarrado de la mano y sóplale, ¿verdad? Y ella estaba ahí con la cámara, ¿verdad? Tomándonos fotos, película a nosotros y a ella y todo eso. Y ahí las tengo, un día las voy a mostrar aquí en la pantalla. No es cierto, no es cierto. Pero ¿saben por qué? Porque hubo hermanos y hermanas que estuvieron ahí con nosotros. Y luego después de que ella fue operada o después de que nacieron mis hijos por 1 o 2 semanas, diariamente alguien diferente nos traía algo para cenar, nos traía una comida diferente. Qué bárbaro, cómo comí variedad de cosas durante esas semanas. Y no eran cosas así muy... Pollo loco, frijoles con arroz, mole. De comida hecha
por ellos con mucho amor a comida comprada también con mucho amor. Porque sin duda cuando les tocó tuvieron que ir a trabajar y no pudieron sino llegar de repente ahí al Pizza Hut o a Papa John's o algo y traer. ¿Saben qué? Todos lo disfrutamos, pero sí, qué bárbaro, con gratitud en nuestro corazón por nuestros hermanos. Por eso nos conviene estar aquí, no porque nos hace más aceptos a Dios. Sí, nos conviene ser parte del ministerio de hospitalidad, porque entonces cuando está pasando por alguna situación, los hermanos encargados pueden decir, ok, nuestra hermana fulana de tal necesita que se les lleve cena esta semana porque acaba de tener un niño, porque tuvo una operación, etcétera, etcétera. Entonces, los cristianos, volviendo al tema, los cristianos somos libres de practicar estas cosas o no, pero no somos libres para juzgarnos los unos a los otros porque lo practicamos o no. ¿Sí? No somos libres para eso, todos somos libres. Miren, lean conmigo lo que Pablo les escribe a los romanos en Romanos 14, comenzando con el versículo 1. Noten lo que dice ahí. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. ¿Ok? Hay mucha gente que recibe al que es hermano, al que es débil en la fe, recibe al hermano, pero lo recibe para instruirlo, ¿verdad? Para decirle, mira, esto que estás haciendo está mal y la forma en la que te estás vistiendo para ir a la iglesia no debería de ser así. Y esas palabras que estás usando deberías de mejor cambiarlas por ahí. Y esa manera, pura condenarse el uno al otro, ¿sí? Entonces reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Luego vean el versículo 2. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Se fijan? Así es que si me ven comerme una torta de jamón, los que no comen puerco no vengan y díganme, ay hermano, ¿por qué está comiendo tortas de jamón? Porque menos le voy a dar. O si yo lo miro a usted comiendo comida vegetariana, no debo ir, ay, estos vegetarianos, ay, estos vegans, creen que porque comen puras vegetales de alguna manera van a estar más sanos y todo. No lo puedo pensar, pero no lo voy a decir. No voy a juzgar al que quiere comer puros vegetales, pues últimamente más tocino para mí. ¿Verdad? Eso es lo que él o ella quiere hacer. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Sí? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Noten ahí en el versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno, noten, esté plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Versículo 7 dice, y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? El Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Se fijan? Entonces, usted puede comer lo que quiera, puede beber lo que quiera. Yo no lo hago. Yo no debo de imponerle mi manera de pensar en cuanto a esas cosas a usted. Usted no me imponga su manera de pensar en cuanto a esas cosas a mí. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que cualquiera puede hacer todo lo que le dé su regalada gana y nunca vamos a decirle si está haciendo algo mal. De ninguna manera. Pero debemos dejar que el Espíritu de Dios sea el que se encargue de hacer eso. Nosotros no somos el Espíritu de Dios. Y la Biblia sí nos advierte acerca de no tomar nuestra libertad y usarla como libertinaje. Pablo nos dice en 1 Corintios 6:12, todo me es permitido, pero ¿qué? No todo me conviene. Todo me es permitido, pero no permitiré que nada me domine. ¿Se fijan?
Todo me es permitido. ¿Y saben en el griego cuál es la palabra que se traduce todo? Todo. No hay nada. Pero hay cosas que no me convienen. Todo me es permitido, pero yo no voy a permitir que ninguna cosa me domine a mí. En otras palabras, no voy a hacer cosas que me vayan a hacer caer en el vicio, que se vayan a apoderar de mí y después no pueda vivir sin ellas, cualquiera que estas cosas sean. Porque a veces cuando pensamos en eso, pensamos en alcohol, pensamos en cigarros, pensamos en drogas. ¿No es cierto? Pero la comida puede tener el mismo efecto en nosotros. La televisión puede tener el mismo efecto en nosotros. La computadora puede tener el mismo efecto en nosotros. Las tablets pueden tener el mismo efecto en nosotros. Las novelas, vaya que pueden tener el mismo efecto en nosotros. Y no podemos vivir sin ello. Tenemos que estar enfrente de una pantalla. Tenemos que llegar a tal hora porque si no se nos va a pasar el programa. Tenemos que llegar a tal lugar porque si no ya no va a haber porque se van a acabar porque están en especial y tengo que tener una. ¿Se fijan? Todo esto son cosas que nos dominan. Y Pablo está diciendo aquí, todo me está permitido, pero yo no permitiré que nada me domine. En otras palabras, voy a hacer por donde cualquier cosa que hoy tenga y mañana no vaya a tener, no sea indispensable para mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. También en 1 Corintios 10 y el versículo 23, Pablo vuelve a decir, todo me está permitido, pero ¿qué? No todo es provechoso. Todo me está permitido, pero ¿qué? No todo edifica. Entonces se nos está llamando a abrir los ojos, se nos está llamando a abrir nuestro entendimiento, se nos está llamando a cuidar nuestro corazón. Sí, ninguno de ustedes tiene por qué juzgarme por lo que como o tomo, ni yo tengo por qué juzgarlos a ustedes por lo que comen o toman, pero todos somos responsables delante de Dios de cuidarnos los unos a los otros, de ser guarda de nuestros hermanos. Y cuando alguien está cayendo en algo que no es provechoso para ellos, que no causa ninguna edificación, que está dominando la vida de ellos, entonces tenemos nosotros como hermanos que nos amamos los unos a los otros, decir, hermano, ¿qué está pasando con esto? ¿Está siendo dominado por ello? ¿Sí? ¿Qué está pasando con esto? ¿Sí? ¿Te está edificando de alguna manera? ¿Está siendo de provecho para tu matrimonio? ¿Está siendo de provecho para tu familia? Luego noten lo que Pablo les escribe a los Gálatas también, en Gálatas capítulo 5, los versículos 13 y 14. Donde dice, hermanos, ustedes han sido llamados ¿a qué? A libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben que Pablo nos habla también en Romanos acerca de comer carne? Y si se debe comer carne o si no se debe comer carne, si se debe comer carne sacrificada a ídolos o no. Y Pablo llega a la conclusión, ¿saben qué? Todo lo que les den para comer, cómanselo. Pero si alguien les dice es sacrificado a ídolos, entonces por conciencia del que les dijo, no lo vayan a comer. Y luego dice que por amor nosotros debemos estar dispuestos a dejar cualquier cosa con tal de no hacer tropezar a nuestros hermanos. Y él dice, si el comer carne va a hacer tropezar a mi hermano, entonces yo prefiero no comer carne. Sí, ese es el amor del que está hablando aquí. Sí, yo puedo comer lo que sea. Pero si yo veo a un hermano que está ahí, puede él malinterpretar lo que estoy comiendo y puede hacer que él o ella se sienta que porque yo lo estoy haciendo, ellos también lo pueden hacer. No estoy actuando en amor, estoy actuando como una persona egoísta que está dispuesta a satisfacer su apetito, que está dispuesta a satisfacer su gusto, independientemente de lo que esto pueda causar con mis hermanos. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. ¿Saben qué? Yo desde que vine a Cristo nunca he tomado alcohol para nada. No lo extraño, no me hace falta para nada. Pero les voy a ser honesto porque siempre he sido honesto con ustedes. Cuando hemos ido a algún restaurante y estamos comiendo pizza y alguien que está a un lado de mí se está tomando una cerveza bien helada. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y me da el olor. Y ahí tengo esta pizza de pepperoni, ¿verdad? Y vuelo la cerveza y digo, ay, una bien helada, qué bien me caería con esta pizza. Y al cabo que
hey, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y mi mente empieza, y luego, ¿saben qué es lo que viene a mi mente después? ¿Y qué tal si entra un hermano de la iglesia y te ve? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Va a sentir que él también tiene licencia para hacer eso. ¿Y qué tal si es alcohólico? Y al verte a ti, eso le va a dar valor para empezar a tomar otra vez. ¿Y saben qué hago? Me privo de ello. Porque no me tiene controlado. Y porque pienso en lo que puede pasar. ¿Qué tal si oigo una conversación sin querer? Pero está una pareja acá peleándose y hablando de divorcio o lo que sea. Y yo como pastor quiero ir a aconsejarlos. Y voy y me siento con ellos y les digo, hola. Y al hablarles, el olor a alcohol. ¿Van a recibir mi consejo? Soy pastor y quiero ayudarles, quiero darles un consejo. ¿Qué? ¿Pastor? Porque los incrédulos saben muy bien lo que debemos y no debemos hacer, ¿no es cierto? ¿A poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? Saben exactamente lo que se debe y no se debe hacer. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos hace sentir convicción. Sobre ellos no hay ninguna convicción en absoluto. Toda es la diferencia. Entonces tenemos que pensar más en nuestro prójimo, pensar más en lo que nuestra conducta va a causar en ellos, que disfrutar de lo que nosotros queremos disfrutar. Como cristianos no debemos juzgarnos unos a otros, ¿ok? No debemos juzgarnos unos a otros. Pablo nos dice que si vemos que un hermano ha caído, nosotros los que somos espirituales, con un espíritu de amor y mansedumbre vayamos a corregirlo, ¿sí? Y cuando nosotros vamos y corregimos a un hermano con un espíritu de mansedumbre, de amor, de misericordia, y él o ella nos hace caso, hemos ganado un hermano. Hemos ganado una hermana. Pero no tenemos por qué condenarnos los unos a los otros por estas cosas, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Ellos son siervos de Jesucristo también. Y si ellos se mantienen firmes o caen, ese es un asunto de su Señor. Pero Él se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. ¿Saben que el Señor es el que nos mantiene firmes, no es cierto? Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por su Espíritu que nos hace sentir convicción, seamos honestos, ¿cuántas cosas no haríamos que hemos pensado hacer en un momento dado? Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestro compañero de trabajo, con el que va enfrente de mí ahorita en el freeway, que si Dios me dejara poner las manos encima, quién sabe cómo le iría. Todo eso está mal. Todo eso es pecado. Pero Él nos ayuda a mantenernos firmes. El Señor tiene sentido del humor. A veces me enojo mucho con la persona que va enfrente de mí porque nunca lleva mi prisa. ¿No se dan cuenta que la persona que va enfrente de usted nunca lleva su prisa? Y la persona que viene detrás nunca tiene tanto tiempo como nosotros, ¿no es cierto? Y he usado la palabra idiota más de una vez. Pero la convicción del Espíritu Santo me dice, ¿y qué tal si se acaba de pelear con su esposa y va preocupado por lo que pasó? ¿Y qué tal si va ahorita, verdad, preocupado porque cuando llegue al trabajo sabe que a lo mejor le van a decir que no tiene trabajo ya? ¿Y qué tal si el que viene atrás trae a su esposa embarazada para dar a luz y por eso ahí va pegado detrás de ti? ¿Por qué no te mueves a un lado? ¿Y saben qué me hace hacer el Señor? Me pone a orar por ellos. Y digo, Señor, yo no sé por qué está pasando esta persona, yo no sé qué traerá en su mente y corazón ahorita, pero sabes que bendícelos. Ayúdales a llegar con bien a donde van. Cuida de ellos. Cualquier cosa que esté pasando en su vida, tú interven para que puedan conocerte, para que puedan clamar a ti. Somos libres, hermanos y hermanas, de hacer, escuchen esto, somos libres en Cristo para hacer lo que nos venga en gana. Y yo sé que voy a recibir
llamadas y todo eso acerca de eso. Somos libres en Cristo. Pero tenemos que tener cuidado de que esa libertad no la usemos para el mal, sino que la usemos para bendecir a otros y la usemos para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén.